El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos a su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio de enseñanza bíblica para nuestro crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos brinda de poder estar una vez más en esta emisión que hacemos semanalmente. Recuerde, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche encontrará usted en nuestro canal de YouTube una nueva emisión de su programa Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos todos. Estamos hablando acerca del libro de Proverbios. Recuerden ustedes que comenzamos nosotros un par de programas atrás a hablar acerca precisamente de este libro escrito por el rey Salomón y que nos hemos puesto a la tarea de revisar. Vamos en el primer capítulo, no lo hemos terminado aún, con el propósito de poder comprender esos aspectos en los cuales Dios es enfático en decirnos que no debemos incursionar, aquellas cosas que no deberíamos nosotros estar realizando en nuestra condición y posición de hijos de Dios. Y por el contrario, aquellas otras cosas en las que como no estamos ocupando nuestra vida y tiempo en aquello que Dios dice que no debemos estar ocupándolo, entonces Él también nos evidencia claramente en qué debería estar siendo ocupada nuestra vida. Y obviamente, pues esto lleva a que reflexionando y meditando en la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones, podamos tomar los correctivos necesarios, podamos tomar nosotros aquellas acciones que nos permitan corregir precisamente, guiados por el Espíritu Santo, alumbrados por la palabra de Dios. Recuerde que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos permita tomar esas acciones correctivas, y eso es lo que la palabra define como arrepentimiento. Fíjense en ustedes, el volver nuevamente, el no seguir en esa dinámica de vida que yo hago con mi vida lo que a mí me plazca, porque a mí me parece hacerlo de esa manera, sino que con un corazón humilde, con un corazón nuevo, de una nueva naturaleza, pues entendamos que Dios tiene preparado lo mejor para nosotros y que es necesario, es deber nuestro ajustarnos a la palabra de Dios. Por mucho tiempo se ha enseñado o se ha pretendido que sea Dios quien se ajuste a nosotros y de ninguna manera va a suceder así. Dios lo ha propuesto todo, Dios lo ha dado absolutamente todo, nos lo ha entregado absolutamente todo para que seamos nosotros los que nos ajustemos entonces a Él. Y por eso ha impartido una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Dice su palabra, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y en esa medida entonces estamos con todo lo que necesitamos para poder atender a lo que Dios ordena, a lo que Dios dice, a cómo Dios ha definido lo que es bueno y también cómo Dios ha definido lo que es mal. En el capítulo 1 leímos en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, para dar un poquito de contexto, el propósito de los proverbios. Dice así, voy a leer en traducción al lenguaje actual. Esos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados, justos en todo y muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios e inteligentes escuchen lo que voy a decirles, así se harán más sabios y ganarán experiencia. Note que está para todo el mundo. Para el que no tiene experiencia, para el que
bueno, de pronto tiene algo de experiencia, algo de sabiduría, de pronto producto de los años, pero recuerde que la sabiduría que viene a nuestra vida, que proviene de Dios, no es producto del tiempo cronológico que llevemos aquí en la tierra, ni el resultado de cuántos fracasos hemos tenido nosotros en la vida, sino de prestar oído, de prestar atención a la palabra de Dios. Así comienza el verso 8, por ejemplo, cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Es oyendo que comienza todo esto. Es oyendo a la palabra de Dios que nosotros nos hacemos sabios. Leímos también en el verso 7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el programa inmediatamente anterior quedamos nosotros en el verso 20. Eso era apenas un repaso de esos versículos que vimos programas anteriores que nos ubican nuevamente en el propósito de esta serie de enseñanzas que tiene que ver con el libro de los Proverbios. En el capítulo 20 quedamos la semana pasada y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Voy a leer como dice acá en traducción al lenguaje actual. Estamos en el verso número 20 del primer capítulo del libro de Proverbios y dice así: la sabiduría deja oír por calles y avenidas, se deja oír por calles y avenidas. Por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Y hay dos punticos allí. Aquí dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En esta traducción dice: por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia. Vamos a ver en este programa qué es lo que tan insistentemente dice la sabiduría. Dijimos nosotros la semana anterior, no hay excusa para nadie decir que no conoce a Dios o que no tuvo la posibilidad de conocer a Dios, cuando la palabra misma afirma que todo lo creado habla de Dios. Toda la creación habla de Dios. Entonces, por eso es que todo lo que nosotros encontramos, todo lo que nosotros vemos, dijimos la semana pasada también, hasta nuestros mismos cuerpos, nuestra propia vida, es algo extraordinario. Esto no, se necesita más fe para creer que somos producto de una evolución que para creer lo que realmente ha sucedido, y es que hemos sido creados por el Dios Todopoderoso y Eterno, creador de los cielos y de la tierra, y que tuvo a bien, dice la palabra del Señor, crearnos en su eterno propósito. Y creó Dios al hombre, recuerdan Génesis, y después formarlo del polvo de la tierra para colocarlo en este lugar. Y aquí vamos nosotros entonces en esta historia. Por eso no hay excusa, porque todo lo creado habla de Dios. Pero miremos qué es lo que dice. Verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Hay un clamor, dicho de alguna manera, hay una voz que se levanta de parte de Dios para con la humanidad entera, para con todos nosotros. Y digo yo con la humanidad entera porque Él se sigue planteando la misma situación, y es que Él quiere que todos procedan a un genuino y verdadero arrepentimiento para que sean salvos. Todos. Es decir, esta palabra sigue corriendo libremente para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, al género humano, significa esta palabra que se tradujo como mundo allí, que envió a su Hijo para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten ustedes entonces que esto se sigue proclamando, esto se sigue, la naturaleza, la creación misma sigue alzando su voz, y por eso es que no hay excusa para no permitirnos conocer a Dios primariamente a través de la misma creación. En esta versión dice lo siguiente. Ahí recuerdan que les dije, oye lo que les voy a decir con insistencia, hay dos punticos. Vamos a ver qué es lo que dice con insistencia. Verso 22. Ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados, que parecen muy contentos con su mala educación,
¿Seguirán siempre siendo así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Noten ustedes que la diferencia que hay entre la sabiduría que proviene de Dios, lo leímos ahí en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Recuerden que en esta versión que lo leímos también la semana pasada, el verso dice de la siguiente forma: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Noten ustedes entonces que la diferencia que hay entre aquella persona necia, insensata, ignorante o el sabio, entendido y prudente es precisamente la obediencia. La obediencia que comienza con obedecer a la voz de Dios. La obediencia que es producto, en este caso nuestro, y ya lo vamos a revisar, de esta nueva naturaleza que se nos ha impartido ahora como hijos de Dios. De esa nueva naturaleza que por medio de la vida del Espíritu se nos ha entregado y que nos faculta completamente para agradar a Dios, para vivir para Dios, para entender que estamos muertos al pecado y vivos para Dios y que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Juan en la carta que escribe a los romanos, recuerde usted en el capítulo 8, verso 14. De esa misma manera, entonces, encontramos nosotros que la diferencia entre el ignorante, el insensato, el que no quiere saber nada de sabiduría, la que proviene de Dios, con el que es sabio, prudente, entendido, obediente a Dios, es sencillamente eso, la obediencia, producto de haber oído la voz de Dios. En el verso 23 dice lo siguiente: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Note muy claramente cómo dice este versículo, lo voy a volver a leer. Volveos a mi reprensión. Hay un llamado, Dios está llamando, vuélvanse a mí, volteen a mirarme a mí. La palabra claramente dice, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro, por eso no podemos voltear a mirar a otro, sino solamente a Él. Allí vamos a encontrar nosotros entonces lo que necesitamos y es vida, porque el hombre sin Cristo en su corazón, dice la palabra del Señor, está muerto para Dios. Entonces, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré, note que está en futuro, ¿sí? Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ya vamos a mirar este versículo porque obviamente entendemos nosotros en el tiempo en que fue escrito, esto era algo que se estaba anunciando que iba a suceder, era una voz profética, dicho de alguna manera, que vendría a futuro. Por eso dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y ya vamos a hacer claridad frente a este versículo que nos ilustra claramente cuál es la posición que ocupamos nosotros en este tiempo presente en Cristo. Continuamos leyendo entonces, verso 24. Noten ustedes, haciendo este saltico allí en este versículo que ya lo vamos a analizar. Entonces miramos el 22 cuando dice hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Pasemos al 24 para que la idea siga allí. Por cuanto llamé, acuérdense que dijimos aquí está Dios alzando su voz, haciendo que, oiga, preste atención que, como decimos nosotros coloquialmente, no es para nada malo, es para bien, es para su bienestar. A veces pensamos que el beneficiado con que yo obedezca a Dios es Dios mismo y de ninguna manera es así. Somos nosotros, son nuestras vidas, son nuestras familias, es nuestra descendencia, es nuestro futuro. Y no estamos hablando solamente de las cosas materiales, estamos hablando de algo que va mucho más allá, que es precisamente nuestra eternidad, que se resuelve en el Señor. Por eso Él está diciendo, oiga, préstenme atención que yo tengo todo lo que ustedes necesitan. Préstenme atención que yo soy el único que puede brindarles lo que necesitan para salir de donde están. ¿Dónde estábamos? Estábamos muertos. Estábamos presos del pecado. El pecado nos tenía esclavizados. ¿Dónde estábamos? Pertenecíamos a la potestad de las tinieblas y dice la palabra, éramos por naturaleza enemigos de Dios.
Oiga, Dios tiene a través de su Hijo Jesucristo todo lo que necesitamos para que eso, como lo afirma el apóstol Pablo por ahí en la carta que escribe a los Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Es decir, para que todas estas cosas viejas pasen y nosotros podamos entonces acceder a lo nuevo, a lo que es de otra naturaleza, a lo que Dios preparó exclusivamente para nosotros, necesitamos prestar atención. Necesitamos oír y oír la palabra de Dios. Y entonces dice, por cuanto llamé. Entonces recuerde que quedan aquí, oiga, ¿hasta cuándo? Y entonces él mismo se afirma en sus razones y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dios no ha estado ajeno a nuestra situación de ninguna manera. Desde el mismo momento en que el hombre comete el error y queda desvinculado de Dios, Dios está interesado en reconciliarlo consigo mismo. Dios proporcionó desde antes de la fundación del mundo lo que el hombre necesitaría para volverse a reconciliar con Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Miremos cómo dice este verso 24 y 25 en esta versión. Dice, yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Por una sencilla razón, porque el hombre siempre, desde el principio, ha querido hacer lo que a él le plazca. Por eso nuestra vida está en las manos del Señor y es nuestra obediencia el principio de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Ok, sigamos leyendo. Sigamos a ver qué más dice el Señor acá. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál situación? Que me desechasteis todo consejo mío, mi reprensión no quisisteis. En esta dice, yo los llamo y ustedes no responden, les hago señas y no me hacen caso, rechazan mis consejos, desobedecen mis regaños, haciendo lo que se le antoja. A ver en qué se nos parece eso. Entonces dice el Señor, verso 26, también yo me reiré, vea, en vuestra calamidad. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Porque al interior del hombre siempre habrá temor si Dios no está en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Juan dice en su primera carta, que quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nuestra vida está segura en Él. Nuestra vida está parada en Él. No tenemos temor del futuro, no tenemos temor de la eternidad. Estamos certeros, estamos convencidos frente a quienes somos en Él y lo que Dios ha depositado en cada una de nuestras vidas. Pero aquí dice claramente, yo también me reiré en vuestra calamidad. Sabe Dios que a todos aquellos que rehúsan el consejo de Dios, que rehúsan hacer la voluntad de Dios, calamidad vendrá, y es apenas obvio, porque seguirán trabajando y seguirán caminando de acuerdo a su pensamiento, a su insensatez, a su necedad, y pues obviamente el final de eso, sabemos todos, no es el mejor. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere, verso 27, como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, no te llamo a ver cómo dice en esta versión, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vamos a ver, 26 y 27 en esta versión, mírelo. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Serán como si los arrastrara el viento y les cayera una tormenta. Uy, el panorama es, y no es para menos, están por fuera de la voluntad de Dios.
están por fuera de la voluntad de Dios. Y estar por fuera de la voluntad de Dios es estar a la deriva, es estar a la intemperie, es estar expuestos, es estar sujetos, imagínense ustedes en esta imperfección humana en la que vivimos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia, a una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál podrá ser el final de eso? Nada bueno. Ok. Verso 28. Entonces, cuando todo esto esté pasando, y sabemos nosotros que es así, entonces me llamarán. Oh, ahora sí hay Dios. Ahora sí, ay Dios mío, ayúdame. Ahora sí existe alguien superior a ellos. O superior a nosotros inclusive. Ahora sí. Ahora sí como que hay alguien que nos puede ayudar, pero ¿por qué en tiempos anteriores, cuando Él fue el que llamó, cuando Él fue el que insistió, cuando Él fue, nosotros no quisimos? O el hombre en general no quiso atender a la voz de Dios. Pero cuando llega la calamidad, cuando llega lo que temen, cuando llega la ruina, la escasez, ahí sí buscamos a Dios. ¿Por qué tenemos que esperar aquello? No. Entonces me llamarán. Lo terrible de este versículo es esa respuesta. No responderé. No responderé. Yo siempre he dicho que cualquier persona está en contra de nosotros, que se declare nuestro enemigo y cosas como esas que a veces pues es pasajero. Pero que Dios sea el que cierre sus puertas para con nosotros, el que cierre sus oídos para con nosotros, el que diga que somos sus enemigos, dígame después de eso para dónde cogemos, diría alguien. ¿Para dónde agarramos cada uno de nosotros? No. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana. Oh, ahora sí. Y no me hallarán. Note que mis acciones por fuera de la voluntad de Dios cuando Dios ha decidido, y eso debe ser claro en nosotros. Dios es un Dios justo, da y entrega a cada quien lo que merece. Dios es un Dios fiel, que significa que Él cumple tanto sus promesas como sus advertencias. No es como nosotros que andamos en ese vaivén de emociones y entonces el hijo le pone carita de yo no fui y papi me comprometo y cosas como esas y entonces inmediatamente cambiamos de opinión. Dios no cambia de opinión. Él dice claramente, yo los llamé, yo les busqué, yo les extendí la mano, les proveí todo lo que necesitaban. No quisieron atender. Pues cuando venga lo que debe venir en esa circunstancia, sencillamente dice, no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Como si no fuese suficiente, él está dando la razón de su decisión. Mírelo, verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, es decir, si vamos al verso 7 donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el que quiera ser sabio empiece por obedecer a Dios, eso fue lo que aborrecieron. Aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron, note que es mi decisión, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ok, esa fue la decisión que tomaron, ahí está. Dios no va a obligar a nadie. Tenemos un concepto, es que como Dios es amor, pero se nos olvida que también es fuego consumidor. Esa partecita, si no la... Se nos olvida que Dios no cambia en sus decisiones. Lo que Él decidió, lo decidió y eso no va a cambiar. Y lo que Él ha decidido hacia nosotros está centrado en la persona de su Hijo Jesucristo, en nuestro único y suficiente Salvador personal. Y es mi decisión. Yo decido. Si alguien quiere ser sabio, dice traducción al lenguaje actual, comience por obedecer a Dios. Sencillo. Ok, no quisieron mi consejo, no quisieron mi reprensión, entonces mire lo que va a pasar. Aquí está la consecuencia del asunto. Recuerden que Dios hizo todo, extendió su mano, llamó, clamó, vengan, mírenme, dice que les hacía señas, nadie quiso prestar atención. Ok,
Entonces, cuando venga lo que va a venir, no les voy a responder. Por más que me llamen, no me van a encontrar. Por más que me busquen, no me van a encontrar. Les da las razones por qué no lo encuentran ni responde. Y entonces viene la inevitable consecuencia de nuestra mala decisión en este caso, de nuestra terquedad, de nuestra insensatez, de nuestra necedad, de la dureza de nuestro corazón, de querer hacer las cosas a nuestra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Dice así: comerán del fruto de su camino. Ahí está. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados. Me llama mucho la atención esa palabra, y serán hastiados. De hecho, la cantidad de fruto que viene no es poca, es súper abundante. Pero mire cuál es la calidad de ese fruto. Obviamente, producto de resultado de la siembra que se ha hecho. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ok. No quisieron atender a un consejo sabio, no quisieron atender a una reprensión, no quisieron corregirse, comerán del fruto de su camino. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Miremos cómo dice, tiempo se nos está agotando, verso 30 al 32 en esta versión. Dice así. Voy a leer desde el 29. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Tremendo. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Note que las consecuencias están centradas en las decisiones que yo mismo tomé. La culpa solo que nosotros buscamos culpables por fuera, ¿no? Inclusive intentamos culpar a Dios también. Pero no, mire cómo dice, pero recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Poca atención. Fue generoso el versículo en poca atención y no nada de atención. Porque no se requiere poca atención, se requiere toda la atención. Oíd, hijo mío, oíd, no menospreciéis, oíd. Se requiere de toda la atención de parte nuestra para con Dios. Y viene el otro aspecto más alentador, verso 33. Mas el que me oyere, más el que me oyere. Y qué bueno que podamos leer esto antes de, y no que esto lo estemos leyendo después de. Espero que me entiendan, que lo podamos analizar, leer, meditar y poner por obra, obviamente, antes de encontrarnos en la situación donde Dios no va a responder. Para muchos, esto va a suceder. Para muchos. Nosotros no somos eso, nosotros estamos en Cristo. Por eso el llamado es, por naturaleza, atendamos, mírelo. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. No dice sin problemas. Vivirá tranquilo. Dios tiene el control. Ninguna situación se escapa a su control. Nadie podrá hacer más de lo que Dios le permita hacer en contra suya o circunstancias que nos sucedan. Y finalmente todos esos escenarios están centrados en este ámbito natural. Pero en lo que estamos certeros y seguros es que la eternidad es nuestra con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por último, leo acá, como dice este último versículo, pero los que hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. ¿Difícil? No. Una decisión es la diferencia entre estos dos escenarios. Bien, así hemos llegado al final de su programa Palabra de Dios para tu vida.
invitándoles nuevamente para que el próximo miércoles a las 7 de la noche esté atento a un nuevo programa, un nuevo episodio, a una nueva emisión de este programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio de estudio bíblico para nuestro crecimiento espiritual. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.